Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta y les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a una edición más de nuestra entrevista semanal vía digital, vía Zoom, de Foro Jurídico. Gracias por conectarse, por la confianza en nuestros programas. Ya tenemos prácticamente 3 años a partir de que comenzó la pandemia con esta modalidad. No hemos descansado y hemos podido llevar a todos ustedes pues el pensamiento, la obra, lo que acontece en el mundo jurídico-político, de lo más relevante de la agenda nacional. Y quiero también darle la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de Facebook, como es acostumbrado ya, que tenemos pues con todas nuestras redes de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de Foro Jurídico, la petición, la transmisión de esta entrevista. Pues hoy tenemos a una invitada de lujo y a un tema que a todos nos preocupa, a toda la sociedad mexicana, de, pues de la plataforma en la que nos movamos. Siempre es un tema de la mayor relevancia hablar del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales. Y hoy nos hace el honor, el privilegio de acompañarnos la comisionada presidenta de este importante instituto, relativamente joven dentro de las instituciones importantes mexicanas. Eh, Le damos la bienvenida a la licenciada Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del instituto. Gracias, Blanca Lilia, me da mucho gusto recibirte una vez más aquí en Foro Jurídico. Muchas gracias a ti, estimado Elías. Yo celebro que tengamos estos espacios para dialogar, espacios que en principio no solamente tienen un alcance importante, sino que sobre todo también privilegian el sentido de responsabilidad de la información y privilegian también el poder compartir retos, desafíos y tareas que desarrollan, por ejemplo, instituciones como el INAI, que defiende derechos fundamentales. Bueno, pues déjenme comentarles, Blanca Lilia no necesita presentación, pero por un poco de rigor, quienes no la conozcan, bueno, pues sobre todo porque nos siguen personas desde varias partes del país, quisiera decirle que Blanca Lilia es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en Administración de la Calidad de la Gestión Pública. Tiene una trayectoria de más de 30 años en los medios de comunicación. Fue directora general del canal de televisión del Congreso de la Unión. Fue también directora de información a medios de los estados de la Presidencia de la República y directora general de comunicación social del Congreso del Estado de Puebla. Tiene una experiencia interesante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fue directora del Centro de Documentación. Y bueno, pues él tiene ya también una muy importante y larga trayectoria en los temas relacionados con la transparencia y la protección de datos personales, ya que ella ha sido presidenta de los organismos de transparencia municipal, estatal en Puebla, y ahora en el Instituto Nacional de Transparencia. Así es que bienvenida, nos da mucho gusto que nos acompañes, Blanca Lilia. Y bueno, ha sido una etapa difícil esta que te ha tocado a ti en tu presidencia para el INAI, con muchas convulsiones, con muchos temas derivados de esta pues actitud poco cordial del titular del Ejecutivo Federal de atacar no solamente al Poder Judicial de la Federación cuando no le gustan las resoluciones que dicta en contra del gobierno, o más que en contra, que no respetan la Constitución o las leyes por parte de funcionarios del gobierno. Y ahora el INAI pues le ha tocado estar también en la mira, en el centro del ataque cotidiano de la presidencia de la República. Eh, Platícanos un poco cuáles han sido los retos que has vivido o que ha vivido el instituto bajo tu presidencia, sobre todo en este año que está por terminar. Muchas gracias, Elías. Pues sí, retratas bien la situación inédita que ha vivido este instituto, que se ha puesto
bajo amenaza a su operatividad e incluso su propia existencia. No obstante que el INAI pues tiene un mandato constitucional que es indelegable. La defensa de los dos derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos pues han estado en riesgo. Y lo digo porque, como ustedes recordarán, haciendo un poco de historia, son dos grandes problemas que hemos enfrentado. Y en ese sentido, en los últimos 2 años, por la falta de designación de 3 integrantes de este colegiado, y segundo, por una serie también de cuestionamientos sobre el origen, el costo, el trabajo, la eficacia y la neutralidad en las decisiones de este instituto. Entonces, en ese sentido, es un año complejo. Afortunadamente, como tú recordarás, después de que se interpuso, de que se presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ganamos y que nos permitió volver a realizar las sesiones del Pleno, pues estamos trabajando a marchas forzadas los 4 comisionados para sacar adelante las controversias ciudadanas. Hay que recordar que el último día del pasado mes de marzo de este año, el comisionado Francisco Javier Acuña culminó su gestión y desde entonces el Pleno del INAI cuenta únicamente con 4 de 7 integrantes, hecho que nos mantuvo sin sesionar por más de 150 días, es decir, alrededor de 5 meses. Y en esos meses, sin duda, también quiero reconocer que una situación tan inédita como lo he mencionado, se logró un respaldo internacional de nuestros homólogos y el apoyo también de autoridades globales, quienes se sumaron en la defensa del INAI. Como seguramente estás enterado, el INAI preside 5 redes internacionales, 3 de acceso a la información, 2 en materia de protección de datos personales muy importantes, y ese liderazgo internacional que consolidó el INAI en estos años, pues llevó a que distintas autoridades internacionales se pronunciaran en defensa de este organismo garante nacional. No voy a mencionarte qué organismos, qué instituciones, son muchas, simple y sencillamente decirte que, bueno, pues el propio representante adjunto de la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante una carta el 20 de abril de 2023, alertó y alentó a los integrantes del Senado de la República a culminar con ese proceso de designación y nombrar a 3 comisionados. Sin embargo, más allá de que otros líderes mundiales también se han pronunciado, más allá de que recientemente estuvimos en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar la situación de riesgo que vive el INAI el pasado 9 de noviembre, para exponer estas amenazas a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales por la falta de integración completa, pues no ha habido nombramientos. Y quiero destacar que pues en este tiempo que me ha tocado presidir el instituto con grandes desafíos, es la primera vez en la historia en que el instituto participa en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí recalcamos la necesidad de recuperar la normalidad constitucional. Tú has tenido aquí muy valiosas intervenciones, se ha hablado de la relevancia de vivir en un estado de derecho, del apego a la legalidad, del respeto al marco constitucional y la falta de integración completa del INAI, pues no solamente lleva a que se afecte la operatividad del instituto, sino también que pueda, digamos, afectarse que este INAI, este instituto, ejerza su autonomía e imparcialidad a partir de estos diálogos plurales que garantizan la efectividad y la imparcialidad y carácter técnico del INAI. Bueno, pero platícanos, esta ha sido una situación verdaderamente compleja que en la medida que va
pues saliendo cada uno de los comisionados, los tres que han ido saliendo, no hay ninguna acción por parte no del Senado completo, porque sabemos que los partidos de oposición al gobierno pues, están completamente apoyando esta posición de ustedes, bueno, la posición de la legalidad y de la constitucionalidad, pero sí que ha sido muy difícil para ustedes esta situación. Qué bueno que la Corte, como tú bien lo platicas, tuvo a bien pues, pronunciarse inéditamente en un caso de esta naturaleza para salvaguardar al Estado democrático de derecho en el país. Pero dime un poco más, ¿qué tantas dificultades han tenido en cuanto a rezago, en cuanto a ir sacando los asuntos, pues operando prácticamente con 4 legalmente, con esta resolución, con 4 convencionados en lugar de 6 o 7, que debería ser lo normal? No ha de ser un trabajo fácil para ustedes. Desde luego que no, no ha sido fácil. Yo te decía que el colegiado está trabajando a marchas forzadas. No hay rezago, estamos al día, porque seguimos trabajando durante el tiempo que no se pudo sesionar. Las ponencias siguieron revisando, activando los procedimientos que corresponden. Sin embargo, bueno, pues el 30 de agosto, por ejemplo, resolvimos más de 6,000 asuntos que en esos 5 meses, pues, estaban listos, estaban preparados, pero bueno, hasta que nos habilitó la Corte es cuando podemos votarlos y sacarlos adelante. Y hay que decir que bueno, pues ciertamente llevamos a cabo otras tareas sustantivas. Lo que resuelve el INAI en las controversias de los ciudadanos es muy importante, es lo que le garantiza el ejercicio de esos 2 derechos fundamentales, pero hay otras tareas de capacitación a los sujetos obligados, de socialización del derecho, de verificación, etcétera, que el INAI se mantuvo desarrollando. No obstante, quiero hacer énfasis, Elías, en los efectos negativos y en ocasiones irreparables que se producen por el uso ilegal, por ejemplo, de los datos personales, que ha adquirido una dimensión exponencial. Y en este sentido, el INAI, que es autoridad en la materia, en condición también de una entidad que atiende que se cumpla la ley de protección de datos en posición de particulares y desde luego de sujetos obligados, pues también tuvo que dejar de lado esa función sustantiva. Desde luego seguimos llevando acciones efectivas de prevención para atenuar los efectos negativos del tipo de prácticas que implican la invasión de la privacidad, pero son temas sustantivos y creo que por esa razón que trasciende la coyuntura política y mi condición de comisionada del INAI, pues hemos actuado con firmeza, hemos actuado con alto sentido de responsabilidad, de ética en el servicio público, no solamente porque primero tengo la convicción de que primero están los derechos de las personas ante que los objetivos instrumentales, digamos, de quienes dirigen las instituciones públicas, ¿no? Antes que estos. Y en ese sentido, pues el INAI ha buscado los medios legales para resolver esto que no ha concluido el Senado de la República, si bien es cierto que iniciaron con estos procedimientos de designación, hubo inclusive entrevistas a los candidatas a ser comisionados. Tampoco se logró finalmente que se llegaran a acuerdos en términos de que hubo una objeción en 2 casos, ya que habían sido nombrados 2 comisionados. Y bueno, pues posteriormente en el nombramiento de un tercer comisionado, pues no se alcanzaron los acuerdos. De manera que, pues es una historia larga, difícil, pero puedo decirte, estimado Elías, que el INAI sigue de pie, sigue trabajando, sigue defendiendo a las personas porque tiene una vocación social irrenunciable. Emana de una necesidad ciudadana de acceder a la información pública y a partir de ello, pues hemos defendido al instituto
frente a los distintos cuestionamientos y descalificaciones. Y yo creo, si me permites, yo también soy periodista, considero imperativo el que podamos combatir la desinformación, porque se dicen muchas cosas, trascienden muchas cosas. Lamentablemente eso puede confundir a la gente, pero sabemos que al final del día el tema de la defensa de los derechos fundamentales no se puede cuestionar, no puede haber regresión en la defensa de instituciones que, como en el INAI, tienen que ser garantes de esos derechos humanos. Pues sin duda, como manifiestas tú y ya ha sido evidente por parte de los senadores de la mayoría de Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT, pues como que no les interesa mucho el INAI, pero yo quisiera preguntarte, ya nos comentaste someramente un poquito que profundizaras más sobre la importancia del INAI para la sociedad mexicana, que es mucho más importante de lo que se piensa a veces, ¿no? Sin duda, mira, te decía yo que el INAI surgió de la sociedad y no surgió para simular ni tampoco como producto de pactos partidarios. El entonces IFAI tuvo sus orígenes en distintas presiones sociales, también internacionales, que motivaron al gobierno a ceder y reconocer el derecho a saber. Y fueron todos los grupos parlamentarios que por unanimidad aprueban esa primera ley federal de transparencia gubernamental. Igualmente, Elías, el INAI es una institución técnica e imparcial y que sus resoluciones no tienen como fin ocultar información. Es decir, desde su origen, este instituto destacó por criterios técnicos. En ese sentido, respecto de casos delicados como en su momento lo fue el FOBAPROA, o bien daños al medio ambiente, o situaciones que han lastimado socialmente, que son de interés público, como el caso Ayotzinapa, el caso Tlatlaya y otros, han sido abiertos por este instituto a partir de solicitudes de información que hace la gente. Y es donde se hace una valoración de ese interés público, de la relevancia de lo que está en ley para que se determine cuándo las autoridades deben entregar la información. Ahora bien, el INAI también ha sido decisivo para iluminar, para abrir en estos edificios que estamos siempre bajo la lupa ciudadana, para que se conozca no solamente la ruta del dinero público, sino las motivaciones que hay detrás de cada una de las decisiones que tomamos como autoridades. Y aunque no es el responsable de combatir la corrupción, menos de sancionarla, el hecho de garantizar el acceso a la información ha permitido que se develen algunos casos de corrupción. Por ejemplo, en 2013, nos estamos regresando 20 años. En el caso de Provida, se descubrió que 30 millones de pesos que debieron usarse para el combate del VIH-Sida se utilizaron para la compra de objetos que no iban con el objetivo original. El INAI, te decía yo, también pues ha abierto información de casos relevantes como la estafa maestra, la Casa Blanca, Odebrecht o Segalmex, y podríamos enumerar muchísimos más que algunos no son de interés público, pero sí son del interés ciudadano, porque a la gente le interesa conocer su expediente clínico, tener información que le permita pues tomar mejores decisiones para su vida cotidiana. Oye, dime una cosa que se me vino a la mente ahorita que estabas platicando sobre esta trascendente resolución de la Corte, que bueno, se han quedado 4 comisionados y han estado echándose las espaldas todo el trabajo y sacándolo adelante, pero creo que no se ha dado el caso, pero si se llegara a dar un caso de empate en alguna resolución, ¿hay la Corte los dotó de alguna facultad para el desempate? Porque es una situación inédita esta, que la Corte les permita que sesionen con 4, ¿no? ¿Cuál es la facultad que da para que no haya empate si no se empantane el trabajo del INAI?
Mira, la resolución de la Corte es muy clara, en el sentido de que para sesionar debemos estar presentes los 4 comisionados designados, los 4 integrantes, y señala que quien ocupe la presidencia puede ejercer voto de calidad. Es decir, cuando se ha dado el caso en estas últimas semanas, en estas sesiones, esta presidencia ha ejercido votos de calidad. Es una figura que hemos tenido que venir utilizando para, pues, romper esos empates, ¿no? En situaciones normales se trata de no desgastar el voto de calidad de la presidencia, pero ahora, bueno, pues es vital para que podamos resolver y atender la función que tenemos. No se ha dado ningún caso en el que tengas que votar tú como presidenta para desempatarlo, sí se ha dado ya. Claro, se han dado varios casos, no tengo en este momento el número exacto, pero semana a semana, desde que nos habilitó la Corte, he tenido que ejercer esos votos de calidad. No obstante, se trata de buscar los consensos, pero cuando no se logran, se ejerce el voto de calidad. Ah, pues qué bueno que se dio esa facultad porque no se paró de inmediato el instituto. Oye, pues además de la transparencia y del acceso a la información, ustedes tienen una facultad muy importante que a veces se soslaya o no se platica tanto, pero que es fundamental, como es la protección de datos personales. Y bueno, hoy estamos en una revolución tecnológica. Después de la pandemia, en plena pandemia, pues hemos tenido que, como lo hacemos con este programa, usar más uso de las nuevas, de las tecnologías, el Zoom, y, y de igual manera, pues las empresas utilizan pues los datos personales de una manera también a veces discriminada y con afectación a los ciudadanos, a las personas. ¿Qué, qué retos en materia de privacidad se están enfrentando ustedes frente a esta revolución digital en la que estamos viviendo, que pues ya de por sí es un tema delicado, el de la protección de los datos personales, y de repente, bueno, pues vemos que hay una explosión de el uso indebido o debido de datos personales? ¿Qué reflexión tendrías o qué comentario al respecto? Lo dices muy bien. Mira, los avances tecnológicos están transformando cada vez más nuestra vida cotidiana y aunque suponen avances, también representan nuevos riesgos. Por ejemplo, voy a citar algo, los algoritmos pueden inducir o manipular opiniones, ¿no? Los errores de identificación mediante datos biométricos también pueden generar discriminación e incluso limitar derechos. La neurociencia aplicada, que cada vez se escucha más, puede vulnerar las esferas también más íntimas de la privacidad, mientras que la inteligencia artificial, que está ya presente en todos lados, puede traducirse en racismo o en la perpetuación de estereotipos. Y en ese marco, considero importante mencionarlo, Elías, requerimos de una normativa más robusta, pero al mismo tiempo flexible y que se adapte al veloz desarrollo tecnológico. Y hay que reconocer que esta tecnología efectivamente avanza más rápido que las respuestas de los órganos legislativos e incluso que la propia capacidad de las instituciones reguladoras, por lo que estamos frente a un reto que ante la falta de respuestas certeras puede superar a las instituciones. Y si tú me permites, Elías, quiero mencionar a manera de sintetizar 5 grandes retos, ¿no? Uno sería, por supuesto, el respeto al marco normativo, al marco legal y la cultura en materia de privacidad que tenemos que seguir impulsándola. 2, identificar el impacto de las nuevas tecnologías. 3, pues creo que es importante que avancemos en lo que se denomina privacidad por diseño y por defecto. 4, la cooperación internacional para el tratamiento de datos transfronterizos, porque así como hay vuelos al extranjero, también nuestros datos vuelan, ¿verdad? Y en ese sentido, pues a veces no sabemos
en dónde están asentadas esas empresas que recaban de las distintas aplicaciones de nuestros teléfonos móviles los datos que estamos dando. Y finalmente, también creo que es muy importante delinear los derechos del futuro como los neuroderechos. Yo, digamos, en términos generales, te diría que estos son algunos de los muchos retos que debemos atender. Necesariamente sí, hay que seguir activando, construir una cultura de la privacidad que es particularmente difícil en países como el nuestro, ¿no? Por la historia de la construcción de nuestro modelo estatal. Y me explico, con la llegada del Estado liberal, por ejemplo, se reconoció el derecho a no inmiscuirse en la vida privada. No obstante, esta nueva forma de concebir al Estado no necesariamente impactó al igual en todas las democracias occidentales, ¿no? Y un caso ilustrativo es México, pues se construyó bajo un régimen centralista, hegemónico y presidencialista. Y estos elementos, pues han impactado en nuestra legislación y en la valoración también de la privacidad, porque no tenemos, como sí hay en otros países, una normativa que esté asociada, digamos, a una cultura política que imponga límites al poder. Nuestra normativa es antigua, ¿no? Está, digamos, surge y emana de otros usos y costumbres en nuestros poderes, digamos, públicos. Y mientras numerosas leyes de privacidad, por ejemplo, se consolidaron en la segunda mitad del siglo XX, en otros países del mundo, protegiendo la esfera individual de manera amplia, desde no ser, por ejemplo, difamado hasta no ser molestado por ruidos y olores. En México fue hasta el año 2010 que se emitió una ley de amplias dimensiones, que fue la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y este contexto demuestra, sin duda, Elías, pues el reto de construir una cultura de la privacidad y de la legalidad en materia de datos personales. En este contexto, Blanca, me gustaría que nos comentaras un poco, dado que es una materia relativamente nueva, novedosa, pues para ser tratada desde la oficialidad o desde las atribuciones que ustedes tienen, ¿podrías manejar algún porcentaje del trabajo que ustedes llevan en general, de transparencia, de acceso a la información, de temas vinculados con la corrupción, el que tiene que ver con protección de datos personales? Sobre todo, me refiero a esto mismo en el contexto pues, de estos problemas que tenemos todos los días, que pasamos todos los días, sobre todo con nuestros teléfonos inteligentes, que somos objeto en cualquier momento, si damos cuenta, de vulnerar nuestros derechos humanos, porque vulneran también nuestros datos personales. ¿Qué tanto porcentaje del trabajo que ustedes hacen, si se puede valorar, lo dedican a este tema? Aunque ya nos explicaste que está en crecimiento, ¿no? Claro, bueno, no cabe duda que el tema de la protección de datos personales llegó tarde a México, también el de acceso, pero podemos advertir que la gente hoy en día ha utilizado más el derecho a saber que el de su protección de datos personales. No obstante, debemos apuntalar discusiones para anticiparnos a los derechos del futuro en materia de privacidad. Entonces, en ese sentido, el INAI tiene dos pilares muy importantes, que es el de la protección de datos personales, donde se atienden las denuncias, donde se llevan a cabo verificaciones, donde se atienden también solicitudes de información que en materia de datos personales no han sido resueltas o bien atendidas. Y también, pues se atiende que se cumpla con los derechos ARCO de las personas de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Y en ese sentido, hemos tenido, digamos, cifras importantes que desde el 2003 prácticamente a la fecha hemos recibido más de 3 millones, bueno, no nosotros, las autoridades,
de solicitudes de información contra 618,000 en materia de datos personales. Esto muestra pues que todavía estamos en una incipiente cultura y conocimiento del ejercicio a proteger los datos personales. No obstante, el INAI pues sigue trabajando en acciones específicas para que la gente defienda también su privacidad. Damos nosotros capacitaciones a particulares y también a los denominados sujetos obligados, que no son otros más que las autoridades que por ley deben atender pues esta ley de protección de datos. Hemos firmado convenios, por ejemplo, con el IFT para promover una cultura de protección de datos personales y el uso responsable de las tecnologías de la información. Hemos impartido talleres como el Taller Nacional de Aviso de Privacidad. Hemos realizado foros como aquel que se refiere a las mejores prácticas. Fíjate, muy interesante, rescatar las mejores prácticas como alternativa para elevar el nivel de protección de datos personales en el sector público. Llevamos a cabo un pleno infantil para promover la importancia de la privacidad y protección de los datos personales entre niñas y niños como parte de la campaña de educación. También hemos impulsado la creación de guías para personas responsables, encargadas y titulares, es decir, son casi 70 guías que son de utilidad, que están ahí en nuestra página de internet, que les invito a que las visiten. Y finalmente es de destacar que desde octubre de 2021 el INAI tiene la presidencia de la Asamblea Global de la Privacidad, que es la organización más importante en el mundo, conformada por más de 140 autoridades de 80 países. Y ahí se han creado, digamos, diversos grupos de trabajo que facilitan la creación de resoluciones, pero también de estudios que plantean soluciones a los nuevos retos. Y simplemente para cerrar con las cifras, mira, yo te daba las que se han hecho en materia de acceso y en materia de datos. Ahora, de esas, hemos resuelto 166,000 recursos de revisión en materia de acceso a la información, y en materia de datos personales han sido tan solo 24,000, de manera que tenemos que seguir impulsando el conocimiento de lo que implica compartir información personal, de los riesgos que hay, pero sobre todo de que también esto es un derecho humano, hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que acudir al INAI, porque para eso estamos también, para cuidar la privacidad de las personas. ¿Tienen ustedes alguna facultad sancionadora o preventiva en el caso de que que los empresarios, por ejemplo, no respeten la protección de datos personales? Sí, así es. En materia de, digamos, del sector privado, como tú refieres, sí podemos nosotros sancionar, sí lo hemos hecho, sí podemos imponer multas, que por cierto no llegan a las arcas del INAI, llegan a la Secretaría de Hacienda, y esto es cuando hay una identificación clara de un tratamiento indebido en materia de datos personales. Y esto semanalmente pues ocurre que resolvemos a partir de denuncias que se reciben, del análisis que se hace, y pues ahí entran en la bolsa, te puedo decir, en el sector salud, hospitales, consultorios médicos, aseguradoras también, telefónicas, en fin, agencias que manejan nuestros datos personales. Y es donde tenemos nosotros que estar muy atentos, pero sobre todo muy alertas, porque cada vez más nuestros datos estamos dejando huella en todos lados y no sabemos en manos de quién está. Y para eso está el instituto. Oye, cuando se promulgó la ley de la materia, me llamó la atención que además de los sujetos obligados, como tú ya comentaste, que son pues prácticamente las autoridades, se incluyó a los sindicatos como objetos ligados a una cuestión que llama la atención y que desde luego que es relevante porque
porque hay que someterlos, ¿no? Estaban completamente sueltos y creo que es un gran avance. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? ¿Qué tantos casos ha habido? ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Alguna reflexión al respecto? Por supuesto que es muy relevante y esto deviene de la reforma de gran calado del 2014, donde se amplió la base de sujetos obligados, donde ahora entran también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, además del Ejecutivo, los partidos políticos, los órganos autónomos y los sindicatos, sobre los cuales tenemos competencia para que ellos transparenten no solamente el uso de los recursos públicos que reciben. En su caso, tú sabes que no toda la información es pública, sin embargo, se tiene que respetar, digamos, su libertad de organización, pero están obligados los sindicatos a cumplir con obligaciones de ley. Y en ese sentido, si hay recursos públicos, el INAI ha actuado y ha abierto información que le corresponde a la sociedad conocer y saber. Pues qué interesante y qué importante es que esto sí está caminando y no se quedó en letra muerta. Pues en esta tesitura, en este contexto de tu presidencia que ha sido tan atacado el INAI, yo también quisiera hacerte una pregunta para que nos des una reflexión sobre este hecho que de entrada me parece que no es procedente, pero que el gobierno en sus ataques ha insistido en que es muy costoso sostener al instituto y que se debe de regresar o de poner estas atribuciones o esta función tan importante que ustedes tienen en alguna Secretaría de Estado, que el gobierno debe de absorberlo, que no es tan importante. Claro, están defendiendo su posible opacidad en principio. Inclusive creo que se ha dicho que debe de irse a la Secretaría de la Función Pública. No sé qué reflexión o qué comentario nos darías al respecto. Bueno, yo creo que se puede decir muchas cosas, pero la realidad es que el INAI le cuesta alrededor de 70 centavos mensuales a cada mexicano y mexicana. Y esto, pues no cabe duda que el beneficio, pues es gozar de derechos y de libertades que pueden ser garantizados por un instituto que antes no existía. Sí es cierto, venimos de un régimen opaco, de la secrecía, donde lamentablemente la gente no podía saber qué hacían con el dinero público y hoy estamos en un momento distinto. Vivir en democracia es vivir en transparencia. Y en torno al tema de si el INAI es costoso, pues yo te diría que los beneficios para vigilar el ejercicio de los recursos públicos son mucho mayores porque impactan en un mejor desempeño de nuestras autoridades que ven disminuidos esos incentivos para actuar de manera irregular y como ya he referido con antelación, impacta también en la mejora de la calidad de vida de las personas. En términos comparativos, Elías, nuestro presupuesto representa apenas el 0.01% del presupuesto de egresos de la Federación. Ahora bien, en la segunda parte de tu pregunta, si el INAI puede reemplazarse por otra institución, naturalmente mi respuesta es enfática. El INAI tiene una función exclusiva que no puede ser sustituida por otra institución pública y te doy mis razones. Primero, la incompatibilidad de funciones porque ninguna institución mexicana tiene las facultades de garantizar que los ciudadanos reciban información pública que solicitan y menos aún en proteger sus datos personales que poseen tanto en el sector público como en el privado. Segundo, porque la función del INAI también requiere de un grado de imparcialidad y de autonomía, lo cual sería improbable que alguna dependencia del gobierno pues pueda hacer las veces de juez y parte. Y tercero, porque se necesita un instituto especializado, como lo es el INAI, un instituto con altas capacidades técnicas, porque los asuntos que resolvemos pues se basan en estudios que requieren de personal técnico, profesional y abocado a esa función garantista.
Y bueno, simplemente para rematar te diría, ninguna institución podría tener competencia sobre los estados de la República, ¿no? Y el INAI puede atraer recursos, digamos, de las entidades federativas y es también segunda instancia. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es un instituto que tiene un alcance nacional, es una conquista ciudadana y es un principio de la democracia que tenemos que velar y cuidar por él. Claro, muy importante tu reflexión, la comparto completamente, sobre todo esta parte final, que la autoridad moral que tiene el instituto se perdería, pues si la Secretaría o el Secretario de Estado de alguna dependencia oficial fuera jefe de todos los comisionados del INAI, ¿no? La verdad, dejaría de tener razón de existir como tal. Comentabas hace un rato al principio y me dio mucho gusto saberlo, no lo había seguido en los medios, que estuvieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que participaron en esta reunión, es muy relevante, y bueno, en la academia, en el foro, tenemos conciencia del prestigio internacional que tiene el Instituto, el INAI, y en ese sentido me gustaría que nos comentaras un poco, porque mientras aquí se está pues criticando y atacando lo que ha venido haciendo en los últimos años el instituto, cómo se ha ido consolidando, cómo ha aportado verdaderamente a la transparencia, a la prevención de la corrupción, que, que mientras aquí se critica, en el extranjero, tanto la ley como el funcionamiento que ha venido teniendo el instituto, pues son aplaudidos y son invitados como participantes de lujo a otras latitudes, y aquí pues se está criticando. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de este prestigio que se ha ganado el instituto a nivel internacional? Mira, el INAI y México, y eso me hace sentir muy orgullosa, es un referente internacional. Hemos tenido estadías aquí en el propio INAI de gente de distintos países, de autoridades de otros países que vienen a conocer el modelo mexicano. Y en eso, pues, el reconocimiento internacional, como ya te mencioné hace un momento, se ha dado también a partir de las 5 redes internacionales que preside este instituto. Además, la Ley de Transparencia de México es considerada como la segunda mejor ley del mundo. Entonces, estamos hablando de un marco normativo robusto, de un diseño institucional que es reconocido en el mundo, de un liderazgo también que el propio INAI se ha ido ganando con el paso de los años entre las autoridades de otros países en materia de datos y de acceso a la información. Y esta labor, sin duda, que ha destacado ahora de defensa de una institución que vela por los derechos humanos de las personas y que ciertamente el trabajo del instituto ha llegado a incomodar a las autoridades, pero lo hemos dicho en distintos momentos, en distintos espacios. Bueno, el INAI no nació para ser cómodo. El INAI nació precisamente para garantizar los derechos de las personas y para cumplir con lo que está establecido en la ley. Entonces, pues yo te puedo decir que el INAI constituye una institución emblemática del Estado mexicano para proteger con un enfoque garantista estos dos derechos fundamentales que son violados o no son atendidos por las autoridades, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Bien, es importante eso porque pues es un referente positivo de México hacia el extranjero en una época donde pues no reflejamos la mejor imagen que se diga, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar, me queda claro que esta pregunta necesitaríamos tener un marco de normalidad que no tenemos ahorita y que no sabemos cuánto más tarde en cuanto a su operatividad. Pero si tú tuvieras la oportunidad de tener un periodo más como presidenta,
¿qué reformas le harías al INAI para perfeccionarlo, para hacerlo mejor? Se me ocurre preguntarte, bueno, ¿cuáles serían 3 puntos que tú impulsarías, insisto, en un estado de normalidad? Ahorita lo que necesitamos es que se nombre cuando menos a uno de los comisionados que están vacantes. Ojalá se nombren los 3 lo más pronto posible. Veo difícil que en cuanto termine este periodo tengamos ojalá este nombramiento, pero en un tema de normalidad democrática de actuación del INAI, ¿qué aconsejarías tú que se pudiera hacer? ¿O alguna reforma a la ley institucional? ¿Más comisionados, menos comisionados? Que a veces se ha dicho que con menos comisionados se podría hacer el mismo trabajo. ¿Alguna reflexión sobre este tema? Muchas gracias, muy interesante tu pregunta. Mira, sin duda siempre es perfectible la actuación de cualquier institución. Siempre hay que hacer una autocrítica para ver cómo se puede eficientar y mejorar la labor que realiza, por ejemplo, el INAI. Hemos estado abiertos a esa crítica constructiva. Hemos tratado de adoptar distintas acciones como el servicio profesional de carrera, que es una realidad en este instituto. Y al mismo tiempo también vemos, como lo he mencionado, otros retos y desafíos que debemos enfocarnos en ello. Y uno tiene que ver con la socialización del derecho para que más personas adopten el derecho, lo utilicen. Naturalmente tenemos que potenciar, digamos, en términos de concientizar a la gente y sensibilizarla cómo proteger su privacidad. Tenemos que mejorar esos esquemas que hoy desarrollamos con mucho esfuerzo a nivel nacional. La ley es muy amplia, nos dotó de muchas facultades, tenemos tareas muy amplias, como ya te citaba, pero también creo que es importante que podamos revisar, digamos, internamente algunas de las áreas que pueden fortalecer su actuación de cara a que estén, digamos, enfocadas a los nuevos retos, a las nuevas demandas ciudadanas. Y me refiero, por ejemplo, en materia de datos personales. Ahí hay que impulsar esta reforma a la Ley de Protección de Datos en posesión de particulares, que ya está trazada, y creo que en ese sentido tenemos que trabajar juntos, de la mano, con los legisladores para que pronto pues se puedan ya integrar nuevos conceptos también y se pueda analizar qué es lo que está pasando. Yo te decía hace un momento que va más rápido la tecnología que las normas, ¿no? Y nos avanza y nos sorprende y hoy se cometen ciberdelitos y hoy hay situaciones que debemos alentar a que se haga una amplia revisión de esta ley. Y por supuesto, creo que tenemos que revisar que esa relación virtuosa que tenemos con las entidades federativas a partir de ser cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, también permita que lleguemos a otros grupos, no solamente a quienes vivimos en zonas urbanas, que tenemos a nuestro alcance estas tecnologías, sino en hablar también con aquellos grupos, por ejemplo, de indígenas, con aquellos grupos vulnerables. Tenemos distintos proyectos, hay que potenciarlos porque es importante que se integren también a grupos de migrantes que conozcan y ejerzan sus derechos. En términos generales, hemos recibido siempre aportaciones muy valiosas del Consejo Consultivo del INAI. Hemos adoptado en la medida de lo posible aquello que puede ser viable en la operación y, por supuesto, la principal preocupación ahorita es que podamos tener un pleno completo. 4 comisionados estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir defendiendo a la institución, para proteger a las personas en estos derechos fundamentales y creemos que en ese marco pues nos mantendremos, por supuesto, con un compromiso democrático desde el ejercicio de esta autonomía plena, desde esa imparcialidad que debe caracterizar cuando resolvemos
y demostrar, por supuesto, la función social y democrática del INAI, que resulta imprescindible para el Estado mexicano. Blanca, comentabas, o traías a colación la buena relación que existe con las instituciones similares de los estados. Te quería pedir que nos comentaras un poco cómo está integrado este sistema nacional de transparencia y si esta circunstancia tan compleja de ataque que ha habido por parte del Poder Ejecutivo hacia el INAI, que hay pues claras intenciones de desaparecerlo o de minimizarlo, si no, no están sufriendo un fenómeno similar las instituciones de transparencia de las entidades federativas. Gracias. Mira, el Sistema Nacional de Transparencia está integrado por los 32 organismos garantes de las entidades federativas, pero también lo integra el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación. Y ahí es donde, bueno, confluyen, digamos, la realización de políticas públicas que puedan adoptarse en todo el territorio mexicano. En ese sentido, tenemos comisiones de trabajo dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Tenemos coordinaciones regionales también para que todo el país esté, digamos, trabajando en esa misma lógica de defensa de los derechos fundamentales, para que se puedan adoptar criterios también que puedan permear y no haya diferencias entre los ciudadanos o las personas que hacen uso del derecho a saber del norte o del sur o del centro del país. Naturalmente, cada entidad federativa tiene sus propios retos y desafíos. En algunas entidades están padeciendo el presupuesto, que es muy limitado y que les impide también llevar a cabo sus funciones sustantivas para cumplir con las normas constitucionales. En otras, pues, ha habido también falta de nombramientos, pero puedo decirte que lo que sí hay es una convicción muy amplia de que tenemos que cumplir con el Estado de Derecho, con los principios de legalidad, pero sobre todo con los principios de máxima publicidad. Es ahí donde estamos instalados, donde estamos empujando. Queremos gobiernos transparentes y queremos ciudadanos informados. Bien, pues ya estamos llegando a la parte final del programa. La verdad es que ha sido muy interesante, no solamente el auditorio, sino que hemos aprendido mucho con tu brillante y amplia exposición de lo que es este Sistema Nacional de Transparencia, de cómo han estado trabajando con dificultades. Y bueno, yo me sumaría comentando aquí la felicitación que te hace el magistrado Julio Hernández Fonseca, magistrado administrativo federal, quien te felicita porque tienes un amplio dominio de la transparencia y del acceso a la información, que eres una persona muy valiosa, con conocimiento y valor, y te felicita. Yo retomo esa felicitación y la verdad que me sumo a esa opinión. Y nada más te quisiera pedir de salida, antes de que nos hagas alguna reflexión final. Ya lo comentaste al principio, es un tema difícil, pero ¿qué esperas o qué quisieras que pasara con esta crisis de nombramientos que hay en el Senado, que parece ser que no se va a desatorar de aquí a que termine el periodo ordinario de sesiones? No sé cuál es tu perspectiva respecto a este tema o tu deseo. Mira, el plazo para cumplir la resolución de la Corte está corriendo. Es decir, el mejor escenario es que antes del 15 de diciembre, que es cuando termina el periodo ordinario de sesiones, se hagan los nombramientos correspondientes. Entonces, ojalá, yo deseo que se puedan construir los consensos, que haya una visión de Estado en términos de lo que requieren las instituciones de este país. Son gente, por supuesto, calificada, y estas instituciones tienen que estar por encima de aquellas circunstancias que puedan
no gustar a las autoridades. En lugar de debilitarlas, hay que fortalecerlas. Necesitamos un país que viva en democracia en plenitud, que adopte esos principios fundamentales de la transparencia, de la rendición de cuentas, del empoderamiento ciudadano a partir de la información que se le da. Y pueden estar seguros, la sociedad mexicana, que el INAI va a seguir atendiendo esa función social y cumplirá con el mandato de ley de ser garante de los derechos humanos. Así que yo deseo que cerremos el año con una integración completa de este INAI. Y deseo también que haya altura de miras de las y los legisladores para que cumplan con esa función que les dieron sus representados de atender lo que corresponde por ley, y en este caso, pues creo que está en la cancha del Senado de la República hacerlo. Muchísimas gracias, estimado Elías. Ha sido un privilegio, un placer estar en este espacio, y gracias también al señor magistrado por sus comentarios que me envió. Déjame, Blanca, antes de despedir el programa, hacer una reflexión que hemos por ahí comentado en las mesas de café, de abogados, en la academia, sobre esta difícil situación que está viviendo ahora el INAI, y que, como lo han dicho los legisladores o los dirigentes de los legisladores de Morena en el Senado, que dicen, bueno, al final de cuentas es un tema de consensos, no nos hemos puesto de acuerdo, y mientras no nos pongamos de acuerdo, no vamos a sacar los nombramientos. Y hemos comentado algunos sobre la posibilidad de que, frente a la desobediencia o el desacato de la resolución de la Corte de nombrarlos, de esta lista que ya está preseleccionados, creo que han sido 10 los que ya han sido escogidos como los mejores, fuera la Corte, como lo ha hecho en algunas etapas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con candidatas que no nombran los partidos, que fuera la Corte quien designara a los 3. No sé, es un tema complejo, estamos en épocas inéditas frente al incumplimiento, pero es una hipótesis jurídica que creo se podría dar. Lo más importante es que el INAI ya pueda tener, como tú bien lo dices, una composición integral y que sigan funcionando por el bien de la sociedad mexicana. Pues te agradezco mucho, Blanca Lilia. No sé si después de este comentario de cierre que hice, tú quisieras tener alguna otra participación, o ya despedimos el programa. Muchas gracias, estimado Elías. Solo decirte que la sentencia de la Corte no da esa posibilidad de que se pueda sustituir la función del Senado en los nombramientos. Pero bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con herramientas para buscar el cumplimiento de sus resoluciones, y estaremos atentos a ver cómo se desarrolla este procedimiento. Nuevamente, muchísimas gracias, estimado Elías, y un saludo a todas las personas que siguen Foro Jurídico. Muchas gracias. Al contrario, te agradezco, y termino felicitándote por esta intervención en el programa, pero también felicitándote por esta importante presidencia que ya estás a punto de cumplir. Tuviste 3 años, 3, si no mal recuerdo, que es tu gestión, verdaderamente valiosa, valiente, y aportando mucho por los derechos humanos de los mexicanos. Gracias, y te deseo el mejor de los éxitos. Sé que tienes todavía un trabajo adelante hasta el 2025 como comisionada, y nos da mucho gusto ver gente como tú en estas importantes instituciones mexicanas, defendiendo, insisto, los derechos humanos de toda la sociedad mexicana. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron hoy, gracias por su confianza, y nos vemos el próximo jueves en una más de las entrevistas de Foro Jurídico. Buenas noches.